Hola, hoy voy a estar hablando de visitas nocturnas, visitantes nocturnos. Hay varios tipos. Una es, puede ser entidades, pueden ser seres o razas, ya sea que sean visitas físicas o sean proyecciones. Pueden ser visitas físicas materializadas, energías o frecuencias. Cuando tienes muchas visitas, es importante observar y comprender por qué están sucediendo esas visitas. Y también ser consciente y tener en cuenta que tú las puedes detener. O sea, no porque te estén sucediendo esto a menudo quiere decir que te va a seguir sucediendo eh, o que no puede parar. Puede ser que tengas algún contrato, que estés dando un permiso, puede ser que haya un portal ahí en tu casa abierto. Hay que recordar que todo lo que sea como una pantalla, un espejo, puede ser una entrada a algo, funciona como un portal. Eh, Puede ser porque está esto, un portal, puede ser porque la energía y la vibración de tu casa está muy alterada, está en disonancia, está muy baja, porque los espacios están muy sucios, porque hay demasiadas cosas, entonces está todo como atascado, o sea, la energía no se mueve. Yo algo que tengo en mi casa es que todo el tiempo estoy moviendo los muebles y las cosas del lugar. O sea, en mi casa no ves por mucho tiempo un sillón en el mismo lugar. Empiezo a sentir cómo se empieza como a atascar, estancar y a ponerse como más lento todo y como que sientes como si estuviera sucio por más que limpies. Entonces constantemente estoy limpiando. Digo, la cocina no la muevo mucho porque no se puede todo, pero lo que se puede mover en la cocina lo muevo. Como como la alacena, algunos muebles de la alacena a veces los muevo de lugar. Entonces ahí me tienes desatornillando muebles y volviendo a sellar y a perforar la pared. Igual el refrigerador, lo muevo, o la mesa del comedor. O sea, la voy moviendo. Mi casa es pequeña, pero siempre, y eso hace que tenga que estar moviendo constantemente todo, a pesar de que entra luz y hay movimiento aquí, se requiere. La otra, como ya lo mencioné, por contratos, permisos o porque te los puede mandar alguien. También hay personas que lo pueden mandar. Y dentro de eso, que te manden algún cero así, puede que estés dando permiso también. No siempre se da permiso. Yo sé que dicen es que si te está pasando esto es porque tú estás dando permiso. Y entonces aquí viene como esta información que solemos recibir, que es que el alma tiene acuerdos con esa otra alma. Pero el alma, recordemos que también es un programa. El ser es la esencia pura de lo que somos y el alma es un programa muy complejo. Entonces, ¿a quién le vas a hacer más caso, no? ¿Al programa o al ser? Entonces, si unes el programa con el ser y hablas contigo, con tu ser, con lo que tú eres, no lo externo, no el ser superior, como se le conoce, porque inmediatamente cuando se habla como de ser superior, el yo superior, se siente inmediatamente como hay una separación. Entonces, tienes que tener cuidado en cómo percibes esa energía del yo superior. Entonces es importante reconocer tu propia esencia, lo que eres, el ser que eres, para que se alinee con el programa álmico para poder tal cual alinearse, dar instrucción y que todo sea un poco más fácil. Digo, el ser
pues todo lo puede, pero va como, al final de cuentas, sabe que es una experiencia, más que si le tienes que avisar que aquí duele y aquí se te pone difícil, que tampoco lo estás pasando tan bien, aunque se comprenda como una experiencia total. Hay niños que ven como este ser del sombrero o, o estas de las uñas como todas negras, como si, sí, negras con uñas largas. Hay personas que ven eh, seres desencarnados. Cuando hay esto es importante limpiar tu casa. Siempre es importante limpiar tu casa física y energéticamente. Si puedes o si tienes como sensibilidad y puedes ver, voltea hacia arriba de tu casa y fíjate si tienes algún tipo de interferencia. A veces por encima de las casas hay cierto tipo de interferencia. Es como si estuviera un tipo de nave triangulando tu casa. Que es como si fuera un tipo de proyección, por decir. Y no hay que descartar tampoco como la alimentación. Si te vas muy lleno a la cama, la digestión y o sea, todo este proceso digestivo y de desintoxicación que hace el cuerpo en la noche es más lento o no se hace bien, es más pesado, entonces sueles estar como un poquito más denso. Por eso es importante irse como ligero a la cama y tomarte agua. Empecé a tener visitas nocturnas pesadas. Yo creo que como a eso, bueno, yo creo que siempre tenemos una que otra, pero ya así como muy fuertes, a partir de los 16 yo creo que se empezaron a hacer muy fuertes. Antes de eso también las tenía y yo dormía con la luz prendida, o sea, yo no podía estar con la luz apagada porque con la sensibilidad que yo tengo y todas las claris que ya estaban activas, apagar la luz, pues eso se potenciaba mucho más. Entonces me daba miedo porque a esa edad y en ese entonces, pues yo no sabía, empecé a tener miedo y no sabía muy bien cómo ahuyentar eso. Mi mamá me decía que no les diera permiso y que siempre dijera que no podían entrar. Mi mamá era muy de correr, o sea, si escuchaba algo, porque en la casa se escuchaba cómo movían la cuchara en la taza, o se cerraba una puerta, o como si estuvieran abriendo la puerta, entonces mamá siempre los corría o decía que aquí no podían, que en la casa no podían estar, que se fueran. Entonces me decía, haz lo mismo, pero yo no podía, o sea, a mí me daba miedo, aunque a veces lo hacía, ya en la noche sí se ponía como más fuerte toda la experiencia. Y yo empecé a tener visitas no nada más de seres desencarnados, que obviamente querían algún tipo de luz y de ayuda. Otros tenía yo incubus, subcubus, tenía visitas de razas, tanto físicas como proyecciones holográficas. Tenía visitas de seres sombra, que eran los que más me daban miedo. De todos los seres sombra eran los que me daban miedo porque había uno que se sentaba como a observarme, como si me fuera a casar, si estuviera esperando a que yo me distrajera como para atacarme, o sea, como que siempre estaba acechando. Ya después, obviamente, se fue. Solía tener yo muchas visitas, no solamente cuando estaba dormida, sino cuando estaba despierta.
y cuando estaba en el jardín. Las visitas nocturnas no solamente se tienen en la recámara, es cuando tú estás solo. Y la mayoría del tiempo, esto se puede decir que eh, siempre las puedes como ver de reojo y se percibe. Y suelen esconderse mucho, ya sabemos que en las esquinas, que bajo la cama, que en algunos closets, donde está como muy estancado todo, si son estas energías que solamente se alimentan como del miedo. Pero están otras que se alimentan de muchas otras formas, incluso de la energía positiva también. Hay de todo. Una voy a platicar. A mí me solían visitar seres grises, me visitaban unos que eran como ranas, pero eran muy estéticos, o sea, muy delgados, muy altos, casi como, yo creo que casi llegando a los, no, como un 80, casi 1,90 por ahí. Había otros que no comprendía como qué eran. Y cuando yo cumplí, ¿qué tenía yo? Como unos 20 años más o menos, 19 años. Yo soy chiquita, yo mido aproximadamente unos 56 por ahí, unos 55, 56. Entonces soy bajita y siempre fui muy delgada. O sea, yo siempre pesé por debajo de lo que tenía que pesar. Hacía mucho ejercicio, era muy activa porque era muy inquieta, hacía mucho ejercicio. Siempre estaba como caminando y haciendo danza. Me gustaba mucho caminar. Tomaba mucha agua. Comía varias veces al día, pero muy pocas cantidades y tomaba exageradamente agua. Solía tomar mucho sol, solía como hacer mucha introspección y tenía un cuerpo súper delgado. En ese entonces yo no tenía, pues yo no tenía estrías, no tenía nada de celulitis, nada de esas cosas. Y recibí una visita una noche. Me acuerdo que me quedé dormida, yo estaba dormida con la luz apagada de mi recámara y dentro de mi recámara había baño, con baño completo y había dejado la luz abierta, perdón, la luz prendida y la puerta entreabierta, o sea, entraba muy poquita luz a mi cuarto. Y había decidido empezar a dormir con la luz apagada y a perderle el miedo a dormir con la luz apagada porque yo sabía que no descansaba, o sea, como que mi cerebro estaba activo, que no me recuperaba al 100%. Y yo solía a veces dormirme hasta que amanecía por todo lo que veía y lo que sentía. Entonces ese día eh, duermo de esa manera y duermo cuando me acuerdo que me fui a dormir. Yo tenía un sueño como muy, muy pesado, o sea, yo ya empezaba, me dormí muy temprano ese día y yo sentía un sueño, o sea, de esas veces que si alguien ha tomado melatonina, de ese tipo de sueños, es un sueño muy pesado que te quieres despertar y no puedes, perdón. Entonces me quedo como dormida, quería abrir los ojos y no podía y me fui. Justo previo a que yo me sintiera con ese sueño, porque era noche, pero era muy temprano, yo me acuerdo que eran como 7, 8, eh, y era invierno. Se había escuchado ruidos en el techo, habíamos salido y no había nada, pero se escuchaba como si alguien anduviera en el techo. Entonces
Pasa esto, me voy a dormir. Yo traía ropa ligera, traía, o sea, una blusa ligera y mi ropa interior era todo. A pesar de que hacía frío porque yo dormía con muchas cobijas, entonces pues no tenía frío en la noche. Y yo me acuerdo que alcancé a abrir los ojos y como que vi que algo se estaba acercando y me quedé dormida profundamente. O sea, como fueron dos etapas, una en la que me fui y, o sea, me fui porque tenía mucho sueño. Quise como abrir los ojos y como despertar, pero no podía. Y lo poquito que los abrí, como que vi que se acercaba algo y me dio miedo, pero me quedé dormida. O sea, yo reconocí que no era mi mamá porque yo reconocía su energía y su silueta. Y empiezo a ver que me tienen agarrada en una camilla. Como que me habían sacado de la casa y estaba en una nave. Esa camilla estaba como en una especie de ah, recibidor, como salón. Y del lado izquierdo estaba una puerta. Y me acuerdo que había unos grises, estos los clásicos que son chaparritos, bajitos, los que vemos siempre. Y yo me acuerdo que venían de la puerta, dirigiéndose hacia mí, venía un tipo reptil como estos de la serie de los dinosaurios, el papá Sinclair, de ese tipo de cuerpo, solamente que alto. Y venía, él era el macho y venía una hembra también, del mismo tipo de ser, o sea, de reptil. Y traían a otros dos, cada uno, traían otros dos seres como de otra raza de grises. Uno era uno más alto, un gris más alto, y el otro no recuerdo cómo era, pero eran diferentes razas de grises. Y los que estaban en la camilla conmigo eran como tres, a lo que yo recuerdo, y me tenían unas cosas en los ojos, o sea, como si los tuviera más abiertos, y me tenían una cosa como por encima de la cabeza, no era una lámpara, era otra cosa, y tenían como ciertas herramientas, pero eran herramientas que no puedo describir muy bien. Nada de cables y cosas así, pues eran cosas demasiado, o sea, una tecnología que yo no he visto y ni siquiera en películas. Y me acuerdo que del lado izquierdo me metieron era como un fierro largo, largo, muy delgado, parecido a estas cosas con las que señalan los profesores el pizarrón, como esas varitas de metal, así como parecía como de un tipo de acero inoxidable, algo así, pero obviamente supongo que era otro material. Y me acuerdo que me lo metieron por la parte izquierda o sea, el costado izquierdo, como por el ombligo. No era el ombligo, sino un lado. Y yo me acuerdo que me dolió mucho, o sea, doler o sea, me dolió como no se pueden imaginar. Y yo me acuerdo que después de eso, porque lo meten, no sé qué tanto hacen, y algo me hacen en el ombligo y en el otro costado, pero en el otro costado no recuerdo bien qué hicieron, no fue así como doloroso, fueron como que fue muy rápido, porque cuando me insertaron del lado izquierdo, eso que les comento, como que yo estaba despertando.
y sentí todo. Y lo otro como que no, como que yo creo que estaba dormida, como tipo anestesiada. Y entonces veo que se van a los ojos a querer como meter agujas o algo así. Y ahí fue cuando yo me asusté, dije, o sea, lo que pensé, si esto me dolió aquí en el costado, o sea, yo creo que en los ojos me muero. Y yo me acuerdo que lo único que hice, que yo sentí que tenía que hacer como para zafarme de ahí, era como gritar, como atacar la psique de ellos. Y me acuerdo que ellos no podían entrar a mi mente y estaban como un poco preocupados y consternados, o sea, fue muy rápido. Y de ahí yo me di cuenta que era como me estaban como teniendo quieta, como anestesiada, inmóvil. Y cuando hice como un tipo de grito que al mismo tiempo se convirtió en, era como si fuera una frecuencia que estaba manejando yo, directo adentro de sus cerebros. Me acuerdo que nada más vi como que gritaron, como que se quejaron, como que sufrieron, y fue como un flashazo y desperté. Pues cuando despierto como muy lento y estoy empapada de sudor, o sea, mojada como si me hubiera bañado. Y sentía así como si mi cuerpo estuviera como viscoso. O sea, como que ese sudor era como viscoso. Entonces dije, o sea, como que lo que pensé era como que me daba esta sensación como de asco, como que me daba un poco de asco. Y me empiezo como a incorporar, a sentarme en la cama y con los ojos cerrados, como porque despierto y tenía dolor. Entonces o sea, cerré los ojos, como sentía como esta sensación como arenosa. Es que no sé explicar porque fueron como, es como muy rápido lo que pasó entre que abres y no abres los ojos, que estás como dormida, despierta. Es una cosa como un poco extraña. Entonces me acuerdo que no quería, como que no quería verme y no quería darme cuenta si me habían hecho algo, si había sido un sueño o si era real, porque yo sabía dentro de mí, yo sentía que eso no había sido un sueño, sino que había sido muy real. Entonces me levanto, me voy al baño y me paro enfrente del espejo y no quería como, o sea, no quería verme, no quería abrir los ojos, me fui así como si tuviera los ojos cerrados. Y yo tenía un banco largo en el baño donde me subía y me alcanzaba a ver un poco más porque mi lavamanos era muy grande, era muy largo y el espejo del baño era muy largo, entonces me subía a ese banquito y luego me subía a lavamanos cuando me tenía que para maquillarme o arreglarme porque pues era muy largo, o sea, era un solo lavamanos, pero era muy largo el mueble. O sea, a veces ahí me sentaba y me subo al banco y empiezo a abrir los ojos lentamente y me veo la cara y yo estaba pálida como un pálido verde grisáceo. O sea, era un tono muy raro, o sea, estaba pálida yo creo que del dolor. Y me acuerdo que pensé, dije, a lo mejor fue un sueño y lo que sentí fue un dolor como eh, de la vesícula o una cosa así. Y dije, pues bueno, vamos a agarrar valor. Tardé un ratito y agarré valor. Y me levanto la blusa. Y cuando me veo una línea marcada como roja, como quemada. Yo creo que son como... Déjame ver.
Poquito más de 5 centímetros. Sí, son más de 5 centímetros. Está larga. Entonces, me asusté, me preocupé. Al mismo tiempo estaba en calma. Era una mezcla de emociones y de sensaciones muy rara. Y tenía dolor, porque el dolor como que todavía estaba ahí. Y del otro lado, me acuerdo que tenía unos 3 puntos rojos, pero no se veían nada grave, se veían como cuando tienes algún granito, un barrito, así. Entonces, esos no, la verdad es que no me asusté ni nada, pero el otro sí, en el ombligo no se veía nada, estaba un poco como rojito, pero nada de una herida a diferencia de esa. Con los años, si tú la ves, puedes pensar que es una estría o algo así. Aquí se las voy a poner, pero esa fue la cicatriz que me quedó. Yo no tenía estrías, no tenía cicatrices de operaciones, de quemadas, de cortadas, nada. Esta es la cicatriz que todavía tengo, que me quedó después de esa visita. Y no fue la única visita, yo empecé a tener visitas muchísimo más seguido. No todas las recuerdo, únicamente recuerdo la mayoría cómo se acercan a mi cama. Yo vivía en otro país, me mudo y cuando mudé las visitas seguían, pero cuando me mudo yo ya empezaba como a trabajar más en mí y en las protecciones y en los decretos. Y me acuerdo que empecé a hacer un decreto para eliminar chips, implantes y permisos. Entonces me acuerdo que en el primer decreto que hice bien, porque cuando no los haces bien se quedan como muchas puertas abiertas. Entonces me acuerdo que hice ese como decreto en el que yo ya no cedía mi poder ni ningún permiso, en el que no tenían permiso de visitarme, eh, de analizarme, de hacer cosas conmigo. Y desde el primer decreto que hice correctamente, o sea, porque lo tenía como en una hoja y lo leí, me acuerdo que lo leí en la noche, y lo leí como con esta convicción que se requiere, no volví a tener ese tipo de visitas jamás. O sea, no volvieron a visitarme. Pude dormir tranquila, sin miedo. Yo tenía que dormir boca abajo, yo no podía dormir de lado o boca arriba. Menos boca arriba porque cuando duermes boca arriba es muchísimo más fácil que salgas, que te proyectes, eh, que tengas desdoblamientos. Y a mí no me gusta la sensación de desdoblamiento, para ser honesta. Entonces solía dormir mucho boca abajo. Y sobre todo porque cuando dormía boca arriba también tenía experiencias más fuertes de visitas. Y esa fue la última vez que tuve una visita de ese tipo en la que se acercaban como a estudiarme o a hacer cosas conmigo. Pasó mucho tiempo en los que yo no tuve ningún tipo de visitas. Después quisieron como, porque me mandaron ciertos seres, energías, y volvía por medio de un portal que había en la otra casa a la que me mudé después. Pero bastó con cerrarlos y con mandarlos como a la luz, darles una guía y se acabó. Creo que más allá de un decreto, porque yo ya no hago decretos, antes hacía, la verdad es que ya no hago. Justo después del video que hice de decretos, como que yo ya dejé, o sea, de hacer totalmente decretos. Ya tenía tiempo antes de ese video que hice de decretos, como de no hacer tantos, pero a partir de ese ya, como que después de ese video ya no volví a hacer decretos, empecé a trabajar de otra manera, como a fortalecerme más
todavía mi cuerpo físico y energético, más allá de hacer decretos, y sobre todo de sentir esta confianza de que un no es un no aquí en China y aquí en cualquier, eh, llámale dimensión, línea de tiempo, no importa. Otra cosa que es importante es cerrar portales. A veces pueden estar entrando porque hay portales, hay algún portal dentro de tu casa que hay que cerrar. Algunas personas lo cierran simplemente con la palabra, otras usan artemisa, otras usan alguna otra planta, saumerios, dando la instrucción siempre, otras con fuego, eh, pero es importante cerrar estos portales. Hay veces que sientes algún tipo de visita nocturna, pero que tú dices, yo lo siento, pero no veo. A veces puede ser que hay algo sucediendo en bucle y tú lo percibes como que hay alguien ahí. No, es que siempre se sientan en mi cama, por poner un ejemplo, o siempre se siente en esa esquina, pero a lo mejor es un bucle, es alguna escena en bucle que está pasando. Entonces también hay que quitar este bucle, o sea, también como ayudar a que eso se vaya de ahí, para que dejes de tener esa sensación de que algo está ahí. Y en general con cualquier visita que estés teniendo, lo importante es que estés muy bien plantado y no des tu permiso. O sea, con la pura palabra basta para que ya no suceda, para que quites esos permisos. Que si hay algún contrato, lo canceles, que lo rescindas, que lo anules, que se quede sin algún efecto, y vas a ver cómo eso se va. Antes era muchísimo más común como abducciones y eran menos las personas que canalizaban, como que no se conocía tanto. Ahora que cada vez más personas están como en esta línea de canalizar todo y cualquier energía, las abducciones han bajado muchísimo. Hay relación un poco, no es que todo sea así, pero hay una relación también en ello. Otra es porque las cosas van cambiando, eh, se, van a, se va trabajando diferente con la humanidad, se van haciendo otros acuerdos, se van eliminando ciertos acuerdos de permisos para que razas practiquen con los humanos. Hay muchas, ahorita no voy a hablar de las razones de por qué abducen, lo hablaré en otro video, nada más quería como mencionar esto. Si tienes niños, eh, con los niños es muy bonito trabajar porque es hacerlos sentir y darles la confianza de que ellos tienen el poder. Ya sea que les enseñes cómo defenderse con palabra, que hagas una especie de spray con aroma, con alguna esencia, como para espantar monstruos, por decirlo, cuando están muy chiquitos. Eh, que le hagas un dibujo con ellos de eso que ven y lo tachen y que ellos digan que ya no le van a dar permiso, que no, que les enseñes cómo a darles luz, a proyectar luz, ¿no? Eh, que sepan que tienen un campo que los protege, que están protegidos siempre, que son más fuertes que eso no los puede tocar ni dañar. Se me está yendo una, no me acuerdo cuál es. Pero siempre hacerlos sentir en confianza y que tienen el poder sobre sí mismos y que nadie los puede dañar y que esas visitas se pueden ir. Pero sí hay que
hay que ayudarles en eso. Si tú como papá puedes ayudarlos a protegerlos, o sea, puedes hacerlo, pero es más importante que lo hagan, que aprendan ellos a hacerlo. O sea, que ellos sepan el poder que tienen, más que tú estarles protegiendo como poniendo esferas y eso, es que ellos se fortalezcan y eso pasa con nosotros mismos. A veces ponemos tantas protecciones que eso nos hace más débiles y vulnerables. Entre tú más te fortalezcas físicamente, mentalmente, emocionalmente y energéticamente, más fácil es avanzar y que esto no suceda o que sepas cómo lidiar con estas situaciones. Porque de tanto poner esferas, de tanto poner tubos, de tanto poner escudos, de tanto entrar en cúpulas, en cápsulas, etcétera, el día que no te duermes con eso, recibes muchos ataques. Recibes más ataques de lo que regularmente recibes. ¿Por qué? Porque se aprovechan de que tuviste un momento de vulnerabilidad. Pero cuando no estás vulnerable, cuando estás fuerte, cuando sabes quién eres, difícilmente se acercan a ti. Y otra cosa es que les puedes enseñar a los niños y que yo aprendí de una persona es que no hay nada más fuerte, que no hay nada más poderoso que tu luz interior. Cuando estás siendo atacado en el astral, que sientes que te están llevando, que sientes que te están lastimando, cuando tú dices no hay nada más fuerte que mi luz interior y sientes como emana de ti luz, como un golpe de luz, inmediatamente regresas y se va eso que estaba, o sea, no, ya no te molestan. También se empiezas a tener menos visitas nocturnas. ¿Por qué digo menos y no digo que ya no vas a volver a tener? Porque no sé cómo estás trabajando lo que tú vayas a estar haciendo después. Pero sí que ya la piensan dos veces para acercarse. No es que estés dañando ni calcinando ni explotando seres por ahí, simplemente que saben que contigo no se deben de meter, o sea, que no tienes miedo, que no estás desprotegido, que no estás inseguro, sino que te tienes a ti que sabes lo que eres. Esas son las formas más fáciles y más prácticas de hacerlo. Vete a la cama más ligero y con esta seguridad de lo que eres. Y deja de dar permisos. Háblalo en voz alta. Tu casa es tu refugio. Y si tú no das permiso, no pueden entrar. Entonces, tú puedes decir que de las puertas para afuera, o sea, no pueden entrar. O sea, que de las puertas para adentro no pueden entrar. Que de las puertas para afuera, adiós. O sea, que se vayan. O sea, no pueden estar cerca de tu casa, no pueden estar dentro de tu casa. Tú sabrás cómo lo dices, cómo lo haces, pero yo empecé a no dejar tampoco entrar a nada, porque a veces puedes escuchar que tocan en tu casa o que te hablan y a veces respondes o vas y abres la puerta. A veces a mí se me abre la puerta sola y yo lo primero que digo es que no pueden pasar, no tienen permiso y se relaja todo. Entonces, procura no estar dando permisos porque damos permisos inconscientemente, a veces no nos damos cuenta de lo que decimos. Y tampoco dar mucha entrada con tanta películas o escenas como muy violentas o grotescas porque dan entrada a esto. O con música que está súper triste porque obviamente vas a bajar tu energía, vas a bajar tu guardia y también pueden empezar a acercarse y empezar a visitarte en las noches. A los desencarnados también les puedes decir que no pueden estar en tu casa, que se vayan, que no tienen permiso y se van. O sea, entienden muy rápido, muy, muy rápido. Asegúrate de no tener portales en tu casa, asegúrate de tener tus espacios limpios y ordenados y libres de tanta acumulación. Las personas
suelen acumular muchas cosas. Si no sabes que tienes una cosa y de pronto vas y limpias y la tienes y dices, tú me la voy a quedar porque la voy a usar. Si no sabías que la tenías, si no recordás que la tenías, es porque no la necesitas. Mejor regálala, deséchala y haz espacio para que circule eh, y se mueva la energía. ¿Ok? Eso es todo y nos vemos en otro video. Bye bye.